para tener una idea de lo que voy a hablar. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia y muchas gracias a la Universidad CEU, Calenera, por darme esta oportunidad de realizar esta comunicación. Les voy a hablar sobre la educación en virtudes a través del relato cinematográfico de Frank Capra, de Qué bello es vivir, del año 1946, que creo que hemos visto todos alguna vez. Nos vamos a fijar en algunas de las virtudes que adornan la personalidad de los dos protagonistas, George Bailey y Mary Hatch, y cómo éstas les permiten llevar a cabo su proyecto personal de vida, según lo delimita el profesor Enrique Rojas. La elección de las virtudes, el orden, la laboriosidad, la generosidad, la filiación divina, la paciencia y la prudencia, se basa en los estudios de los profesores Víctor García Hoz y David Isaacs. Durante la lectura de esta comunicación les iré mostrando una serie de fotogramas donde se refleja el rostro y el alma de los protagonistas y de algunos de sus acompañantes en su caminar vital. Y paso a la imagen 1. George Bailey ha decidido poner punto y final a su vida en la Nochebuena del año 1945, confundido por la desesperación y el alcohol. Se ha dirigido hacia un puente para dejarse caer en las gélidas y bravas aguas del río. ¿Por qué George se ha acercado hasta ese puente en una de las noches más entrañables del año? ¿Qué pensamientos, qué sensaciones han nublado su entendimiento y le han abocado hacia el abismo? El profesor Enrique Rojas afirma que para ser feliz, para lograr una vida plena, hemos de elaborar y trabajar nuestro propio proyecto personal de vida. Un proyecto de vida que abarca 4 dimensiones: los afectos, las labores, la cultura y las amistades. Pues Mary, ya a la edad de 8 años, tiene claro que su vida afectiva va a quedar unida a George, que en esos momentos tenía 12. Ahí, en su puesto de trabajo, asegurándose de que le habla al oído por el que no oye, le prometerá a George que lo amará hasta que se muera. El rostro de Mary irradia felicidad al contemplar a ser amado, aunque este no le corresponda, pues George solo sueña con su proyecto de vida, lejos de Bedford Falls, alejado de su familia, de su trabajo, de sus amigos y de una ciudad que le resulta insulsa y nada atractiva. El profesor Víctor García Hoz afirmaba que la felicidad, el gozo perenne era inalcanzable en esta vida y por eso le gustaba hablar de su hermana pequeña, la alegría. Una alegría que consiste en mantener un buen ánimo, un optimismo realista, aunque éste pueda decaer con la llegada de las contradicciones que la vida trae. ¿Y qué podemos hacer, según Víctor García Hoz, para lograr una vida alegre? Pues ejercitar una serie de virtudes: el orden, la laboriosidad, la generosidad y la filiación divina. George, aunque solo tenía 12 años, compaginaba sus estudios con el trabajo de dependiente en el comercio del señor Gover. De ahí que necesitara vivir el orden, la laboriosidad y la generosidad para poder llegar a todo, conservar su trabajo, su puesto de trabajo y servir con alegría a los demás. Pero una contradicción hará acto de presencia y apagará la alegría de los dos niños. George lee el telegrama que esa mañana había recibido su jefe y que le comunicaba la inesperada muerte de su hijo. Y como acto de generosidad patente, se pondrá a su disposición. Este le ordena que entregue en un domicilio una medicación para una niña enferma, pero George advierte que las cápsulas contienen veneno y por eso decide ir a pedirle consejo a su padre. El profesor David Isaac expone en uno de sus libros la necesidad de vivir una serie de virtudes para que todo hogar se convierta realmente en un dulce hogar: la generosidad, la prudencia y la paciencia. George ejerce una de ellas, la prudencia, cuando va a la oficina donde trabaja su padre para contarle lo sucedido y pedirle consejo. Mary, a su vez, ejerce otra, la paciencia, pues ahí seguirá cuando George vuelva al cabo de una hora sin haber podido hablar con su padre. Si tuviéramos que destacar una virtud en Mary, esta sería la de la paciencia. Su proyecto personal de vida, ya desde esa corta edad, gira alrededor de George. Y lo cierto es que Mary no entraba en su proyecto vital.
y no lo hará hasta que éste sea consciente, 14 años más tarde, de que nunca va a poder cumplir sus sueños de viajar, de ver mundo y de llevar a cabo grandes proyectos arquitectónicos. Mary será testigo de la paliza que el señor Gover le propina a George por no haber entregado la medicina, y también de la promesa que George le hace de no contárselo jamás a nadie, cuando Gover es consciente del terrible error cometido y le pide perdón. Ella, que ya siente a George como parte de su vida, también guardará por siempre este secreto. A la prudencia de ambos se le puede añadir la fidelidad, el compromiso a la palabra dada, la comprensión y la generosidad transformada en misericordia. A Mary, tal y como le sucedía desde niña, se le ilumina el rostro cada vez que percibe la presencia de George. Han transcurrido 10 años desde aquel incidente en la tienda del señor Gover. Ella ha terminado sus estudios en el instituto y sigue ejerciendo la paciencia en la búsqueda de la realización de su proyecto personal. Aún sin saber si asistirá, le rogará a su hermano Marty que le pida a George que la saque a bailar en la fiesta de fin de curso del instituto. Finalmente, George sí que acudirá a este evento arrastrado por su hermano Harry y quedará fascinado por la belleza de Mary. George y Mary danzaron juntos esa noche y se llevaron el primer premio del concurso de baile. De regreso a casa pasarán por delante de un caserón en ruinas y George, tras lanzar una piedra y romper el cristal de una de las ventanas, pedirá un deseo. Mary hará lo propio, aunque, a diferencia de George, no desvelará su contenido. George y Mary demuestran con los hechos que siguen ejerciendo la virtud de la paciencia, pues ninguno de los dos ha cambiado el proyecto de vida que se habían marcado 10 años atrás. Mientras George sueña con viajar, ver el mundo y realizar actos extraordinarios, Mary persiste en su deseo de formar un hogar junto a George. La alegría de la vida, una constante en las personas virtuosas, no es inmune a las tragedias que se presentan sin avisar. Aunque, como bien se indica en el libro Una buena vida sobre estudio Harvard, lo inesperado es totalmente corriente. Si la imprevisible muerte de Peter Bailey se interpuso entre George y Mary aquella noche del año 1928, 17 años más tarde va a ser la pérdida de esos $8.000, lo que va a hacer tambalear su proyecto de vida. Mary, al ver que no prosperaba su relación con George, pues tras la muerte de su padre tuvo que hacerse cargo de la empresa familiar, prosiguió con su proyecto personal de vida, en su dimensión laboral. Decidió iniciar los estudios universitarios en Nueva York. Una vez allí, y quizá como un reclamo que le desvelara los verdaderos sentimientos de George para con ella, se novió con Sam, uno de los mejores amigos de George. Sam ya había terminado sus estudios universitarios y trabajaba en una de las empresas de su padre. Mary, al finalizar la carrera universitaria y visto que George seguía sin dar señales de vida, regresa a Bedford Falls, dejando a Sam y a sus amigas de Sam y amigas de Mary. Una vez allí, conversará con la madre de George y le mostrará sutilmente el interés que tiene por su hijo. Gracias a la insistencia de su madre, a su acompañamiento, como hemos visto esta mañana, los acompañamientos lo importantes que son, George irá a la casa de Mary y ambos se declararán su mutuo amor. Mary tenía claro su proyecto personal de vida y por eso es capaz de renunciar a una relación afectiva que le aseguraba un futuro acomodado y posibilidades laborales acordes a su nivel de estudios. En cambio, George no renuncia en ningún momento a esa pretensión de escapar de Bedford Falls y acometer grandes empresas, sino que se ve abocado, por unas circunstancias o por otras, a permanecer en el pueblo, ligado a esa empresa familiar que tanto aborrece. Esta Nochebuena del año 1945 va a marcar un antes y un después en las vidas de Mary y de George. El proyecto de vida que Mary había sacado adelante con tanto esfuerzo y generosidad se viene abajo cuando George se desmorona y rompe sus vínculos afectivos, laborales, culturales y de amistad, borrando del todo su actual proyecto de vida. George pierde la paciencia y el control de sus actos, actuará con violencia verbal contra la maestra de su hija Zuzu, sus hijos o Mary, y hasta con violencia física, cuando destroza enrabietado sus maquetas y su zona de ocio. Y ahí es el único momento en que la fe de Mary en George se tambalea.
cuando es consciente del padecimiento de sus hijos. Josh saldrá de casa y Mary reaccionará inmediatamente. Se pondrá en contacto con el tío Billy para averiguar qué ha pasado y así poder buscar una solución. Y en ese momento, mientras coge el teléfono, la religiosidad de su hija Jenny y la de su hijo Tommy le dará el apoyo que le faltaba y que será definitivo, la filiación divina. Su hija le preguntará si desea que rece por su padre. Tommy la imitará y ella misma le rogará a Dios por George, animando a sus familiares y amigos a hacer lo mismo. Eso sí, también saldrá por toda la ciudad a pedirles dinero y hasta se pondrá en contacto con Sam, que se encuentra en Europa, y con Harry, que está en Nueva York. Josh Bailey sigue sin ver más allá de su propio mundo. Si en su proyecto personal primigenio solo contaba con su parecer, ahora que ve naufragar ese otro proyecto que él no ha elegido, es incapaz de pedir ayuda a las personas que le aprecian, sus familiares y amigos. Antes de pasar por el Val de Martina y de dirigirse al puente donde encontrará su salvación, fue al despacho del señor Potter a rogarle que le prestara dinero para poder saldar la deuda de $8,000 con el banco. Estaba dispuesto a cederle sus acciones y la dirección de la compañía. Potter le lanzará lo que parece ser su sentencia de muerte. Vales más muerto que vivo. Volvemos al instante en que Josh se dispone a saltar desde lo alto del puente para quitarse la vida, y allí aparece Clarence, como respuesta a las oraciones de sus familiares y amigos, y hasta la del propio George. Clarence sabe que la abnegación de George, de su predisposición natural a pensar en los demás, hará de pensar en los demás cuando le surja algún problema, como hizo por ejemplo cuando salvó a Harry. Por eso será él el que salte del puente para que George se olvide de sus problemas y vuelva a mirar a su alrededor. Gracias a Clarence será consciente de su realidad, de lo plena que puede ser su vida si empieza a amar el proyecto personal impuesto por las circunstancias. Y ahí por encima de todo aparecerá la figura de Mary. Ella fue capaz de renunciar a su proyecto personal. Y Josh volverá a rezar, a rogarle a Clarence y a Dios que le devuelva su vida, no otra, sino la que ya tiene junto a Mary. Josh volverá a su vida, la que le parecía oscura y monótona, tras una reconciliación fraterna que le llevará a desearle una feliz Navidad a Potter. Es que gracias a él, a su vil acción, su vida ha adquirido un matiz nuevo y maravilloso, y además la paciencia y la perseverancia de Mary se han visto recompensadas. Josh llegará a su casa en busca de Mary. Ella se ha convertido ahora en su principal razón de su vivir. Después sí están sus hijos y todo lo demás. En este momento, justo ahora y no antes, es cuando Mary puede afirmar que se ha cumplido de verdad ese deseo que formuló cuando, 17 años antes, lanzó la piedra contra la ventana de la vieja casa que ahora, sí que sí, se acaba de convertir en su verdadero dulce hogar. Muchas gracias por la velocidad.